Me llamo Alonso, he vivido casi un siglo y ahora, al final del camino, pues he decidido poner por escrito mis confesiones. No como una defensa, sino más bien como un recuerdo. Un recuerdo de todas las mercedes que Dios me ha ido concediendo a lo largo de una vida que en verdad no ha sido mía, ha sido suya. Ajá, así es como muchos me recuerdan. Con este rostro ya marcado por los años, ¿verdad? Pero mi historia, la historia que yo quiero contar, la de verdad, esa comenzó mucho, mucho antes de que nadie pudiera siquiera imaginar este retrato. Empezó en un pueblecito de Toledo. Como ven, nací allá por el año 1500 en Oropesa. Mi familia sí era noble, no lo niego, pero también una familia que ya había conocido de cerca el amargo sabor del luto. El primer testigo de mi vida fue el castillo de la villa, donde mi padre, fíjense, servía como alcaide. Una promesa en Oropesa. Así es. Fíjense que mi propia existencia estuvo atada desde el principio a una promesa, a un ruego que se elevó al cielo mucho antes de que yo pudiera decir ni una sola palabra. Verán, mi madre, pobre mujer, ya había perdido a 2 hijos, y en su dolor me encomendó a San Ildefonso. Le rogó que yo llegara a ser capellán de la Virgen María. Imagínense, fue su fe, esa fe inmensa, la que trazó el primer mapa de mi camino. Una senda que, sin yo saberlo entonces, iba a recorrer durante más de 90 años. Y así llegamos a mi llamada y mis pruebas. Porque claro, el sendero que lleva a Dios, pues rara vez es un camino llano, ¿verdad? El mío desde luego no lo fue. Estuvo lleno de luz, de muchísima luz divina, sí, pero también de una oscuridad, una profunda oscuridad en el alma. Ahí lo tienen, resumido, casi todo el siglo XVI. Un camino que empezó en Oropesa y acabó en Madrid. En esos años vi reinos cambiar, vi el mundo entero transformarse, de verdad. Pero la batalla más grande, la más dura, esa no aparece en ninguna cronología, ¿saben? Esa la libré siempre aquí dentro, en mi interior. Escrúpulos. ¡Buf! ¡Qué palabra! Es exactamente eso. Un tormento para el alma. Un gusano que te roe el espíritu. Y durante 30 largos años esta aflicción me tuvo literalmente crucificado. Era una guerra sin cuartel en mi conciencia, una duda permanente que envenenaba cada acto, cada rezo, cada pensamiento. Y una noche oí el aullido de unos perros, y de repente, en medio de la noche, una voz suave pero clara que me dijo: Alonso, vencidos van. Y ya está, así sin más. Después de 30 años de lucha, se lo pueden imaginar, una serenidad inmensa, una paz que solo la mano de Dios pudo traer. Se instaló en mi alma. Y nunca más me abandonó. Yo tenía un sueño, ¿saben? Quería ser misionero en las Américas, llevar el Evangelio a esas nuevas tierras. Pero una enfermedad muy grave me obligó a volver a España. En ese momento, lo sentí como un fracaso terrible, como si Dios me cerrara una puerta en las narices. Pero no era eso. Era en realidad la divina providencia, que estaba simplemente redirigiendo mis pasos, llevándome hacia mi verdadera misión. Escribir en la lengua del pueblo, sí, ahí estaba. Mi nuevo apostolado no estaba al otro lado del mar, no. Estaba mucho más cerca, en la página escrita. En algo que fuera accesible para todos mis compatriotas. Y la guía me llegó de la forma más inesperada. En sueños. Fue la propia Virgen María quien se me apareció, y su orden no pudo ser más sencilla, ni más poderosa. Escribe. Solo eso. En ese instante lo comprendí todo. Mis palabras impresas, esa iba a ser mi nueva misión. Y por eso tomé una decisión, que en su día fue bastante controvertida, la verdad. Decidí escribir en castellano. ¿Por qué? Pues porque en aquella época, en los tiempos de Lutero, escribir de cosas sagradas en la lengua del pueblo, era visto con mucha sospecha. Se prefería en latín, la lengua de los doctos. Pero mi único deseo era que todos, absolutamente todos, y no solo los que sabían latín, pudieran leer y sentir el amor de Dios. Con mis escritos, lo que yo buscaba era muy sencillo en el fondo. Quería propagar el espíritu contemplativo, fomentar el amor a la Eucaristía, incluso recomendar la comunión diaria. Todo para mover el corazón al amor de Dios. En definitiva, esperaba llevar la inmensa riqueza de nuestra fe a cada hogar. Que la oración, la contemplación, que no fueran algo solo de los conventos, ¿no? Sino un tesoro al alcance de cada cristiano. Y así, mi vida en Madrid se convirtió en algo curioso. Una vida de contrastes muy marcados. De caminar por los grandes salones del poder, por el palacio, y al momento siguiente, por las calles llenas de miseria, por la plaza.
Sí, me nombraron predicador de la corte real, nada menos que del emperador Carlos V y después del rey Felipe II. Y claro, hablé de Dios ante reyes, ante príncipes, ante cortesanos. Fue un deber que acepté, por supuesto, pero siempre con mucha humildad. Era muy consciente de la enorme responsabilidad que aquello conllevaba. Pero, a pesar de todo ese boato de la corte, el pueblo de Madrid me conocía de otra manera. Me llamaban el Santo de San Felipe. Y, si les soy sincero, mi verdadero gozo no estaba en el palacio, estaba en las calles, hablando de ese mismo Dios, pero a los pobres, a los olvidados. Fueron ellos, la gente sencilla, quienes me pusieron ese nombre, no por mérito mío, que va, sino por la pura misericordia del Señor, que a veces obraba a través de este pobre siervo. Y en cuanto al salario que recibía como predicador real, bueno, yo tenía una regla muy simple. Siempre lo dividía en 3 partes. 1/3 para mi convento, otro tercio para algún otro convento que supiera que lo estaba pasando mal, y el último tercio, ese iba directamente, en mano, a los pobres que me iba encontrando cada día por la calle. Llegaron a decir de mí eso, sí, que nunca entraba en oración porque nunca salía de ella. Pero no crean que era por ningún don extraordinario ni mucho menos. Era mucho más sencillo. Yo simplemente intentaba mantener a Dios en mi memoria, a cada momento. Intentaba convertir mi vida entera en una conversación continua con mi Creador. Daba igual que estuviera en el altar o en medio del mercado. Y así llegamos al final, a mi legado. Cuando el fin de mi larga vida ya se acercaba, claro, reflexioné mucho sobre qué es lo que quedaría de mí, si es que algo en realidad debía quedar. En el año 1591 me llegó la hora. Morí en el Colegio de la Encarnación, un seminario para frailes agustinos que yo mismo, con mucho esfuerzo, había fundado. Así que mis últimos momentos pues transcurrieron en un lugar que se había levantado precisamente para eso, para continuar la fe y el estudio. Y me fui en paz, sí, rodeado de mis hermanos. Y fíjense qué cosas tiene la historia. Hoy, sobre ese mismo suelo donde yo morí, donde estaba el colegio, se alza el Senado de España, una sede del poder moderno. Es una extraña pirueta del destino, ¿no creen? Que un lugar que nació para la oración y la formación, con el paso de los siglos, se convirtiera en un centro del gobierno de los hombres. Así que, mi historia ha terminado. Pero quizás deja tras de sí una pregunta. Una pregunta para que cada generación la piense, la medite. ¿Cómo puede la memoria continua de Dios transformar una vida? La respuesta, bueno, yo creo que la respuesta sigue siendo tan importante y tan relevante ahora como lo fue en mis tiempos.